Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a Crónica del siglo XX. Como siempre, antes de nada, agradeceros el que os paséis por aquí. Espero de verdad que estéis muy bien. Y por supuesto, gracias por el apoyo que le estáis dando a esta serie, también al canal. Ya sabéis, los likes, comentarios y suscripciones ayudan muchísimo aquí en vuestro canal Juegos Perdidos. Bueno, pues vamos a continuar con un par de meses. Llegamos hasta agosto, salimos ya del periodo veraniego y nos vamos a septiembre de 1906. Los campesinos asaltan 142 haciendas rusas. Campesinos rusos, incitados por revolucionarios, incendiaron 142 haciendas en la provincia de Voronezh, al sur de Rusia. En represalia, los cosacos, llamados para sofocar tanta violencia, ejecutaron de forma brutal o enviaron a Siberia a los cabecillas y llevaron a prisión a todos los demás. Se está moviendo el caldo de cultivo perfecto para esa revolución rusa que no tardará mucho en darse. Cruelmente rechazados, los disturbios comenzaron cuando el gobernador de la provincia canceló una reunión en la que el representante de la Duma local iba a informar a sus electores sobre la perspectiva de una reforma agraria. Los campesinos, que habían viajado a pie muchos kilómetros para oír el discurso, fueron en cambio azotados por los cosacos y obligados a regresar a sus aldeas. Hombre, la verdad es que sí. Se habían venido y luego después cancelan el discurso normal. Se ejecuta la venganza. Entonces los agitadores incitaron a los campesinos a sublevarse al cabo de 3 días y tomar la tierra que consideraban de ellos por derecho. Cuando 3 días después las campanas de las iglesias de toda la provincia empezaron a repicar, los campesinos fueron de hacienda en hacienda y quemaron casas, destruyeron valiosas obras de arte y mataron al ganado. La mayoría de los nobles huyó hacia las ciudades. Revolucionarios rusos forzados al exilio en Siberia por incitación a la rebelión. Vale, pues vamos con noticia de arte. Arte angular. Una de las principales inspiraciones del grupo artístico alemán denominado El Puente son las tallas primitivas alemanas. Este cartel de Kirchner, uno de los líderes del movimiento, muestra las típicas formas angulosas y los colores vibrantes y expresionistas. Pero se ve, parece ser una madre. Yo diría que es como una madre con su hijo, ¿no? Lo que creo que se ve. Y vamos con noticias extras. Taft toma el mando en Cuba. Palma se va. El secretario estadounidense de guerra, William Howard Taft, se ha nombrado hoy a sí mismo gobernador provisional de Cuba para llenar el hueco que creó la dimisión del expresidente Palma el mes pasado y para acabar con las hostilidades entre el gobierno y las fuerzas liberales. Taft dice que espera estar en Cuba solo 2 semanas y que se convoquen nuevas elecciones en cuanto se restablezca la paz. Mientras tanto, Palma es conducido a Nueva York y muchos cubanos parecen aliviados con la noticia, pues creen que la intervención estadounidense acabará con los disturbios que han sacudido el país. Se dice que Palma y su gobierno moderado han dimitido para obligar a Estados Unidos a intervenir en lugar de ceder ante las exigencias de los insurrectos liberales. Estos han considerado la dimisión una traición, pero muchos miembros del gobierno de Palma están satisfechos de que los liberales hayan perdido a pesar de la caída de su gobierno. O sea, prefiero perder yo, o sea, me voy, pero que con que pierda el enemigo eso es lo importante, aunque yo también pierda. Si yo pierdo y pierde el enemigo no hay problema. Vale, pues vamos con noticias breves y candentes de septiembre de 1906. Boston. Filadelfia consigue 3 carreras y 24 innings y vence a Boston por 4-1 en el partido de béisbol más largo de la historia. 24 innings, no sé qué significará, pero los que estéis puestos en el béisbol seguramente que sí. Cuba. Los rebeldes toman Bahía Honda, base naval estadounidense. El gobierno cubano espera la intervención norteamericana. Alaska. Roald Amundsen llega a Nome y completa el paso noroeste alrededor de Canadá. Oyster Bay, Long Island. La flota del Atlántico se despliega prodigiosamente y demuestra el poderío naval estadounidense. Londres. Lluvias torrenciales ponen fin a la ola de calor. San Petersburgo. El primer ministro Stolypin
presenta una nueva política de reformas limitadas con el objetivo de reprimir los desórdenes. Washington. Los envasadores de carne aceptan el etiquetado de todos los productos. Marruecos. Progresa la revolución. Las tribus rebeldes atacan Tánger. Norfolk, Virginia. Robert Turner anuncia la invención del retorno automático del carro para las máquinas de escribir. ¡Ah, qué chulo, tío! Estabas escribiendo, ya sabéis que las máquinas de escribir, escribías, y el carro iba yendo hacia la derecha y llegaría un momento en el cual volvía otra vez a la izquierda. ¡Qué chulo! Nueva York. El clero denuncia al zoo de Bronx por el transporte de pigmeos en jaulas para simios. ¡Ostras, qué chulo! Bueno, horrible, ¿no? Pero qué fuerte, ¿no? Pigmeos, que son seres humanos, lo único que son más enanos en este sentido. Pigmeos en jaulas para simios. ¡Qué fuerte! Los campesinos asaltan 142 haciendas rusas. El presidente de Cuba, Palma, rompe las negociaciones de paz con los rebeldes y declara la ley marcial. Los obispos españoles publican una carta pastoral en la que denuncian los matrimonios civiles. Polonia. Se descubre que las autoridades rusas instigaron la matanza de judíos en Sitzlel. Francia. Santos Dumont realiza el primer vuelo en público. Washington. Roosevelt amenaza con la intervención estadounidense en Cuba. Se acoge a la enmienda Platt y envía al ministro de Defensa Taft y al ministro de Estado Root para investigar. Gran Bretaña. Fallecen 5 mineros de Durham en un accidente. Tras fallar en su intento de alcanzar el Polo Norte, Roald Amundsen vuelve a Seattle y anuncia el descubrimiento del polo magnético. Suiza. Se inaugura en Berna la Conferencia Internacional para la Protección del Trabajador. Hong Kong. Un tifón se cobra cientos de vidas. Alemania. En el 78 Congreso Médico y Científico de Stuttgart, Max Planck informa sobre la confirmación a cargo de Walter Kaufmann de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Estados Unidos. Se vota el transatlántico de la Cunard Mauritania y el transatlántico de la White Star Adriatic. Cuidado, el White Star. La White Star son los que construyeron luego después el Titanic. Así es. Estados Unidos. El presidente de la iglesia mormona de Salt Lake City, acusado de poligamia, ha sido citado hoy para comparecer esta semana en los juzgados. El presidente de la iglesia mormona. Londres. Miles de personas ayudan a la recuperación del oso mascota del regimiento de caballería que había escapado cuando lo llevaban al zoo de Londres. Estados Unidos. Las tropas del ejército fracasan en su intento de acabar con los disturbios raciales en Atlanta, Georgia. Estados Unidos. Hombres de raza negra matan a 2 blancos en respuesta a los disturbios raciales de Atlanta. Atlanta. Se despliegan 3.000 soldados mientras los conflictos raciales se extienden hasta los barrios de clase media negros. Nace el compositor ruso Dmitri Shostakovich, eso es, Shostakovich. Fallecido el 9 de agosto del 75. La Habana. El gobierno de Cuba acepta negociar directamente con los representantes de los rebeldes. Estados Unidos. Un huracán deja un rastro de destrucción en Florida, Luisiana y Alabama. Taft toma el mando en Cuba, Palma se va. La Habana. El ministro de Defensa William Taft se ha hecho formalmente cargo del gobierno en Cuba. Y París. Empieza la primera competición internacional oficial de globos aerostáticos. Vale, muy bien. Pues pasamos a octubre. Octubre de 1906. Muere Paul Sisson. Mont Saint-Victor de Sisson, 1885, un paisaje montañoso cerca de Aix-en-Provence. Hace apenas un mes el pintor Paul Sisson escribía a su hijo: como artista estoy desarrollando una nítida valoración de la naturaleza, pero en mi interior me sigue costando mucho comprender mis sentimientos. Los esfuerzos de Sisson por entrar en contacto con esos sentimientos se han acabado hoy. Vaya tela. El genial artista muerto en Aix-Provence, Francia, la ciudad donde nació hace 67 años y el hogar al que regresó en 1899. Vaya forma de decir que ha fallecido.
Los esfuerzos por entrar en contacto con sus sentimientos se acabaron, porque ha muerto. Vaya tela. En fin, Sisen pasó solo los últimos años de su vida y pintó numerosas escenas de la naturaleza. Amplias influencias. En sus primeros años, Sisen recibió influencias de Eugène Delacroix y los viejos maestros italianos, pero fue Camille Pissarro quien más le influyó y la persona que le presentó a Edouard Manet y otros grandes impresionistas. Pero Sisen nunca se integró por completo con sus ideas. Pasaba más tiempo en Provenza, donde desarrolló su estilo, intentando captar la naturaleza en bodegones y paisajes, muchos de ellos con desnudos. Lo mejor de su obra se caracteriza por los colores muy brillantes, sombras profundas y nítidos contornos. También pintó muchos retratos memorables. Sisen una fama difícil. No alcanzó la fama hasta 1895, cuando se organizó una exposición de sus trabajos en París. Aunque fue aclamado, no todos los críticos se convencieron del valor de su obra. Uno de ellos menospreció de forma insultante sus pinturas, que calificó de locura de colores chillones esparcidos sobre una tela. La brillantez de Sisen no fue universalmente reconocida hasta su siguiente exposición, hace solo 2 años. O sea que el, entre comillas, estrellato, la fama, la vivió durante muy poquito tiempo. Vale, pues vamos con una noticia que tiene que ver, esto, Press, fotografía a larga distancia. El catedrático alemán Arthur Korn utiliza un telégrafo para enviar una imagen fotográfica a más de 3.218,6 kilómetros. Korn denomina esta nueva técnica telefotografía. Utilizó un telégrafo para enviar una imagen fotográfica. Un telégrafo. Telefotografía, ¿eh? Ojo. El primer MMS de la historia. Roosevelt ataca a los plutócratas. El presidente estadounidense Theodore Roosevelt ha pedido hoy acciones federales y estatales para frenar a quienes pretenden gobernar la nación únicamente mediante la riqueza. Al mismo tiempo que elogiaba el desarrollo industrial de la nación, el presidente avisó del peligro que supondría permitir que el país se convirtiera en la civilización de una mera plutocracia, un banco, una agencia de Wall Street. En la dedicatoria de un nuevo Capitolio en Harrisburg, Pensilvania, el presidente dijo que el comercio egoísta e incontrolado puede adquirir poderes destructivos. Se comprometió a continuar presionando para que se aprueben nuevas leyes que frenan las fuerzas de la avaricia y atajar a los ingeniosos consejeros legales de los propietarios de grandes sociedades millonarias. Y las primeras tropas de Estados Unidos en Cuba. Más de 900 escuadrones estadounidenses han llegado hoy a La Habana desde Nueva York a bordo del barco militar Summer. Los escuadrones, que continuarán mañana en tranvía hasta el Campo Columbia, están allí para que continúe la entrega de armas por parte del gobierno y las fuerzas rebeldes. Estos últimos se han negado a entregar más armas hasta que disuelvan a los voluntarios del gobierno, pero este ha conservado gran parte de ellos para proteger las ciudades. Se espera que lleguen a unos 5.500 escuadrones para poner en guarnición las ciudades. Mientras la prensa cubana denuncia que el expresidente Palma pidió en secreto a Estados Unidos que interviniera mientras en público declaraba su apoyo por la soberanía de Cuba, el gobernador Taft ha recibido una cálida acogida al prometer que mantendrá Cuba como república y concederá amnistía a todos los insurrectos. Vaya. Pues vamos con noticias breves de octubre de 1906. París. El ciudadano estadounidense Frank P. Lamb gana la primera Copa James Gordon Bennett de carreras en globo. Boston, Estados Unidos. Theodore Roosevelt, hijo, testigo del asalto a un oficial de policía por parte de algunos compañeros suyos de Harvard. Berlín. La primera conferencia sobre la telegrafía por radio establece el SOS como señal de peligro. SOS. Roosevelt ataca a los plutócratas. Rusia. Unos 1.000 prisioneros políticos son diariamente deportados a Siberia. Las primeras tropas de Estados Unidos en Cuba. Washington. Roosevelt anuncia su probable presentación a las elecciones para senador por Nueva York en 1909.
San Francisco, el Comité de Vigilancia informará si la ola de crímenes continúa en la ciudad. Roosevelt otorga la amnistía a los rebeldes cubanos. Fallece Joseph Glidden, inventor estadounidense de la alambrada. Nace Rudy K. Narayan, escritor indio. Narayan. La Junta Escolar de San Francisco ordena la segregación de todos los niños orientales. África del Suroeste. El ejército alemán aplasta una revuelta de los Hotentotes. La Habana. Charles Magoon se hace cargo del gobierno de Cuba para Estados Unidos. España. Se celebra en Barcelona el Congreso Internacional de la Lengua Catalana. Nace la socióloga germanoamericana Hannah Arendt, fallecida el 14 de diciembre de 1975. El Partido Socialdemócrata Alemán crea la Escuela para la Educación Política de la Clase Obrera. La Nueva Guinea Británica pasa a manos australianas. Nace Clarence Brooks, crítico literario estadounidense. El profesor alemán Arthur Korn utiliza el telégrafo para enviar una fotografía a 1500 kilómetros de distancia. Bueno, hemos leído que eran 2000, pero vale, a lo mejor era el segundo intento. París. Clemenceau es nombrado nuevo primer ministro francés. Florida. Un temporal azota el Elliot's Cay. 2.500 personas ahogadas. Gran Bretaña y Francia acuerdan un control conjunto sobre las islas de las Nuevas Hébridas, en el Pacífico. Tokio. Las relaciones entre Japón y Estados Unidos se ven amenazadas por los malos tratos a los japoneses que viven en Estados Unidos. Muere Paul Sisson. Henry Ford sucede a John S. Gray como presidente de la Ford Motor Company y adquiere el 58,5% de las acciones. A John S. Gray. Henry Ford, presidente de la Ford Motor Company, llevaba su nombre y no era presidente. Interesante. Washington. Roosevelt nombra a Oscar Strauss, primer miembro judío del gabinete, ministro de Comercio y Trabajo. París. Santos Dumont gana el concurso de aviación Deutsche Archdeacon. Estados Unidos. Una empresa de Trenton, Nueva York, que proyecta unir América con Europa por vía férrea a través de un túnel bajo el estrecho de Bering, ha sido autorizada a emitir $6 millones en acciones. Washington. El embajador japonés declara que la ley de segregación de las escuelas californianas viola el Tratado de 1894. Roosevelt envía al ministro de Comercio a San Francisco para protestar contra la legislación antijaponesa. Roma. El gobierno italiano encarga a la empresa metalúrgica Midvale Steel Company de Filadelfia 2.100 toneladas de blindaje valoradas en $1 millón. San Petersburgo. La policía cree que los revolucionarios estaban involucrados en el robo de $193.000 en oro que se produjo ayer. Estados Unidos. Se inaugura la reserva india del lago Walker en Nevada, mientras que cientos de colonos se apresuran a realizar sus reclamaciones. El Tribunal Supremo estadounidense no aprueba el nuevo sistema ortográfico. Y Estados Unidos también. Aeronauta de Nueva York queda colgado de una cuerda mientras que su globo aerostático pierde el control y se eleva a gran velocidad por el cielo de Augusta, Georgia. Más tarde consiguió ponerse a salvo. ¡Wow, chaval! Qué fuerte, ¿no? Estaba a punto de caerse, se ve que consiguió meterse dentro de la cesta y ya luego después pudo gestionar el vuelo, pero ojito. Muy bien, pues nada, con esto terminamos octubre también, chicos. Vamos entonces a nuestras biografías que están a puntito de terminar. Y ya te digo yo que están a puntito porque nos quedan 5 personajes. 5. Hoy vamos a ver... ¿Qué vamos a hacer hoy? No sé si ver 3 o 2. Venga, vamos a ver... Bueno, voy a empezar con Orson Welles y Woodrow Wilson. Y dependiendo del tiempo que lleve, entonces hago uno más. Orson Welles, actor y director estadounidense de 1915 a 1985. Mira, cuando yo nací aún estaba con vida. Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make.
Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. Ojito con esto, lo que acabamos de escuchar es la guerra de los mundos. Que Orson Welles, por la radio, lo hizo tan sumamente bien narrado, esa emisión por la radio, radiofónica, que la gente entró en pánicos. Eso fue una locura, Bueno, seguramente que aquí mencionará algo. Vamos a ver. Orson Welles era un hombre de talento y apetito prodigiosos. Actor, guionista, pintor y gourmet. Se distinguía en casi todo, salvo en conseguir dinero para producir sus películas. El padre de Welles era inventor y anecdotista. Y anecdotista, que hace anécdotas. Su madre era concertista. Niño prodigio, de pequeño interpretaba adaptaciones de Shakespeare en su habitación. Poco después de acabar la universidad viajó a Dublín y en el 31 empezó su carrera en los escenarios. De vuelta a Estados Unidos, su controvertida emisión radiofónica de la obra de H. G. Wells, La Guerra de los Mundos del 38, provocó el pánico generalizado. Muchos consideran su primer largometraje Ciudadano Kane del 41, que dirigió, interpretó y coescribió, como la mejor película estadounidense de todos los tiempos. Wells, aquí, no volvió a disfrutar nunca de la independencia económica que tuvo mientras rodaba esa película. Sus cintas posteriores eran cortadas de forma precipitada por los productores. Cuando murió en el 85 dejó muchas películas incompletas, financiadas por él mismo. Vale, la cronología del 15, George Orson Welles nace en Kenosha, Wisconsin. En el 38, emisión de La Guerra de los Mundos de H. G. Wells. En el 41 estrena su primer largometraje con la RKO, Ciudadano Kane. En el 42, Wells intenta rodar sin éxito It's All Through in South America, lo que interrumpe de forma brusca su relación con la RKO. En el 43 se casa con la actriz Rita Hayworth y se divorcia en el 48. Estreno en Estados Unidos en el 48 de su Macbeth. En el 49 interpreta a Harry Lime en El tercer hombre de Carol Reed. Este del tercer hombre, esta sí que la he visto yo, esta peli. Está chula, recomendada, muy recomendada. De conspiraciones y rollos así, está muy guay. 49 al 52, prolongación del rodaje de Otelo en Italia y Marruecos. En el 66, estreno de Campanadas a medianoche, su tributo a Falstafs de Shakespeare, su película preferida entre todas las que hizo. Y en el 85 fallece de un ataque cardíaco. Vale, vamos al siguiente. Woodrow Wilson es recordado como la principal figura en el proceso de paz que acabó con la Primera Guerra Mundial y como impulsor de la Sociedad de Naciones, antecesora de la ONU. Fue en principio académico, se convirtió en gobernador de Nueva Jersey y después en presidente, con su nueva plataforma de reformas liberales denominada New Freedom. Creía en los derechos de los individuos frente a los intereses económicos. Introdujo cambios radicales como la Comisión de Comercio y el sufragio femenino. Durante la Primera Guerra Mundial y a pesar de incidentes como el hundimiento de Lusitania en el 15, mantuvo la neutralidad de Estados Unidos hasta que Alemania inició el bloqueo con sus submarinos. Su famoso discurso de los 14 puntos fue la base del armisticio. Sin embargo, no tuvo demasiado éxito en la Conferencia de Versalles. Aunque allí se aceptó la creación de la Sociedad de Naciones, cuando regresó a su país el Senado denegó su aprobación. Unos cuantos años después, su carrera terminó en medio de la enfermedad y la decepción. Bueno, político estadounidense, evidentemente, del 1856 a 1924. Y la cronología. El 28 de diciembre del 56 nace Thomas Woodrow Wilson, nace en Staunton, Virginia. En el 85 se casa con Ellen Axson, que fallece en 1914. En el 1902 accede a la presidencia de la Universidad de Princeton. En el 12 es elegido 28 presidente de Estados Unidos, reelegido en el 16. En el 15 se casa con Edith Bolling-Gault. En el 17 solicita al Congreso que se declare la guerra a Alemania.
En el 18, discurso de los 14 puntos en el que aboga por los derechos de las naciones pequeñas. En el 19, acude a la Conferencia de Paz de Versalles en Francia, donde se acepta la Convención de la Sociedad de Naciones. En el 20, obtiene el Premio Nobel de la Paz. Y en el 24 fallece en la ciudad de Washington. Vale, pues si os parece bien lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Los siguientes son los hermanos Wright, los pioneros a la hora de volar. Y estamos ya terminando, ¿eh? Boris Yeltsin y luego Emiliano Zapata. Así que dejamos 3 para el siguiente vídeo y habremos hecho todas las biografías. ¿Qué nos quedará por aquí? Nos quedará temas del siglo XX. Y en temas del siglo XX, creo que es la guerra de Vietnam. Conquista del espacio lo vimos. Esto también. Y sería guerra de Vietnam y la caída del comunismo. Así que la guerra de Vietnam me la voy a guardar para más adelante y la caída del comunismo también. ¿Vale? Y ya a partir de ahí ya los vídeos serán solamente del calendario y de las noticias de cada mes y de cada año. Bueno, va a estar guay, va a estar guay. De todas formas, América de entreguerras, yo creo que este lo he visto. Yo diría que este sí lo he visto, pero es que no estoy seguro, ¿sabes? Ahora no estoy seguro. La América de entreguerras, pero claro, como son tantos vídeos los que llevo a cuestas, lo mismo hacemos me lo quito de encima y ya me quedo con la idea de ya lo he hecho y ya está hecho. Aunque lo haya repetido, lo siento. Pero es que son muchos vídeos. Y los que quedan. Pues nada, jóvenes, ha sido un placer. Como siempre, agradecido porque os hayáis pasado por aquí un ratito con un servidor, que me hayáis aguantado, que hayáis tenido tantísima paciencia conmigo. Y ya sabéis que vuestro apoyo es importante mediante likes, comentarios y suscripciones aquí en vuestro canal Juegos Perdidos. Cuidaros mucho y hasta más ver.